Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con la Mesa Redonda. Comenzamos ya esta Mesa Redonda especial para hablar de las jornadas por los 5 en Washington. La tercera jornada que acaba de celebrarse entre el 4 y el 9 de junio en la capital del imperio, y a donde acudieron representantes de más de 35 países para reclamar la inmediata libertad de 3 de nuestros 5 héroes todavía presos en cárceles del imperio. Y hoy, para comentar la trascendencia e importancia, nos acompaña de manera especial por primera vez físicamente en nuestra Mesa Redonda nacional Fernando González Llor, héroe de la República de Cuba y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Gracias, Fernando, por estar acá. Gracias a ti por la presentación y gracias al público televidente. Graciela Ramírez es coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los 5, que además es una de las almas que han podido agrupar tantas voluntades para reunirse con los pocos recursos que pueda tener cada uno de los que allí estuvieron para llegar a estar en Estados Unidos. Y también nos acompaña de manera especial la presbítera gobernante, es el término, Nasira Gómez Cruz, de la Conferencia Cristiana por la Paz. Ella es directora del Centro de Servicios Sociales y Educativos de Varadero, en Matanzas. Este es un centro que atiende a niños, ancianos y personas vulnerables en sentido general. Tiene un alto prestigio por sus preocupaciones hacia la sociedad. Y hoy le doy la bienvenida también a quienes nos acompañan como parte del público. Todos son prácticamente personas que acompañaron al Comité Internacional en Washington o desde acá, desde La Habana, trabajando intensamente por la causa de los 5, así que les doy la bienvenida y ya comenzamos nuestra Mesa Redonda. Siempre en los grandes acontecimientos, con la noticia y el análisis oportuno. Calificaron a este evento como el más importante evento político del mundo. Y estoy optimista con la delegación cubana. Para que se restituya el orden en Honduras. Mesa Redonda, año 15. La pasada semana, el 20 de junio, cuando lanzaba la convocatoria al 10º Coloquio Internacional por la Libertad de los 5 y contra el terrorismo, que por primera vez este año pasa de Holguín a La Habana, la presidenta del ICAP, Kenia Serrano Puig, informaba además que ya Fernando González Llor es el vicepresidente de la Unión del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y decía, daba esta información, además las características, los valores que tiene Fernando para representar, habiendo sido graduado con título de oro del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, las misiones que cumplió como combatiente internacionalista en Angola, y bueno, la historia que nuestro pueblo conoce y que le han hecho merecedor del título de héroe de la República de Cuba. Y luego que se declarara, bueno, estaba Fernando de recorrido ya por Guantánamo y Santiago de Cuba, así que me toca preguntarle ahora qué significa para Fernando esta noticia que se acaba de anunciar por el ICAP como vicepresidente de una organización que creo que se ha destacado especialmente en la batalla por la libertad de ustedes. Bueno, pues antes que nada es un honor tener la posibilidad de ser parte del colectivo del ICAP, una institución que hace tanto por el trabajo de solidaridad y que ha contribuido de manera significativa a toda la lucha que en los últimos 16 años se ha llevado por la libertad de los 5. Todos nuestros años en prisión recibíamos informaciones de las actividades desarrolladas por los diferentes grupos de solidaridad en todas partes del mundo, y son varias y muchas las instituciones que participan o que influyen o que inciden en ese trabajo de solidaridad, pero evidentemente el ICAP, por ser su función principal, siempre ha sido un órgano de nuestra sociedad con una responsabilidad muy importante en todo ese movimiento solidario, del cual nosotros fuimos recipientes como presos en Estados Unidos. De manera que para mí constituye un honor unirme a ese colectivo. Creo que es además algo que me permite
hacer una contribución modesta, pero una contribución a la lucha por la liberación de los 3 hermanos que permanecen en prisión. Yo siempre digo que bueno, es un compromiso para mí como cubano, es un compromiso para mí como revolucionario, y es además para mí un compromiso también en el orden personal, porque son mis hermanos, son hombres con los cuales yo he compartido momentos significativos, determinantes en las vidas nuestras, momentos difíciles, y todos nos hemos constituido en esa gran familia de 5 hermanos. Quedan 3 de ellos en la prisión, y para mí contribuir a la lucha por la liberación de ellos 3 incluye esos compromisos a diferentes niveles, como cubano, como revolucionario y personal. Y entonces el ICAP, el participar como colectivo, como parte de ese colectivo que hace un trabajo específico de solidaridad y de lucha por los 5 y por la solidaridad con Cuba, para mí es un honor, y considero además que es una vía que me permite sentirme útil y sentirme que estoy haciendo una contribución en algo que para mí es tan importante. Es decir, la tarea fundamental que tendrá Fernando González Llor en el ICAP será sobre todo la batalla por el regreso de sus 3 hermanos. Efectivamente, o sea, el objetivo es trabajar precisamente en todo lo que tenga que ver con el movimiento de solidaridad en la lucha por la liberación de nuestros 3 hermanos. Bueno, presentado ya como vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, yo quiero hacer una breve pausa en el diálogo con Fernando para que veamos un pequeño material enviado desde Santiago de Cuba, intenso recorrido. Intenso. ¿Quiere que le diga? Nos llamamos a Santiago de Cuba o a la jefatura de corresponsalía aquí en el ICR para que nos pudieran facilitar un reportaje del recorrido por Santiago, por Guantánamo, y llegó un reportaje de 8 minutos y medio, quiere decir que no pudieron sintetizarlo. Nosotros hemos escogido solo un fragmento quizás de los instantes más emotivos y trascendentes de lo que pudo vivir Fernando en Santiago. Vamos a ver este material y enseguida volvemos. La estancia de uno de nuestros 5 héroes antiterroristas, Fernando González Llor, en Santiago de Cuba, primera provincia que visita luego de su regreso a la patria, materializó el amor, admiración y compromiso del pueblo por la causa de los 5. El altar de la patria, el cementerio Santa Ifigenia, le dio la bienvenida a Fernando González, donde recibió explicación de la historia de este sagrado sitio y rindió emocionado, merecido homenaje a nuestro héroe nacional, José Martí. La oportunidad de depositar las 5 flores en nombre de cada uno de nosotros. Ahí está la flor de Gerardo, de Ramón y de Tony también, y con toda seguridad ellos un día vendrán acá y las pondrán ellos personalmente, la suya, con el esfuerzo de todos nosotros. Lo vamos a lograr. En el recorrido por el Campo Santo, el también héroe de la República de Cuba tributó honores ante las tumbas de Mariana Grajales, Fran País García, Compay II y Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, además de conocer de otros detalles del cementerio, monumento nacional desde 1979, que guarda historia, monumentalidad y fastuosidad en verdaderas obras de arte de granito, mármol y otros componentes que hacen de este un lugar obligado de referencia para el visitante. Allí agradeció a los trabajadores del cementerio Santa Ifigenia y escribió en el libro de visitantes, en el nombre de sus otros 4 hermanos, por haber asistido en esta visita a uno de los sitios de Cuba que guarda tanta historia y a tantas personalidades, héroes y mártires de nuestras guerras de independencia y de todo el proceso revolucionario. El mausoleo del Segundo Frente Oriental, situado en las estribaciones de la montaña de Mícara, lo recibía de manos de pioneras y pioneros. Aquí rindió homenaje a los combatientes del Segundo Frente Guerrillero y a la heroína de la Sierra y el Llano, Vilma Espín, unido a la minuciosa explicación de este sagrado sitio de la historia de nuestras guerras libertarias. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, no tenemos material de Guantánamo, pero desgraciadamente no lo recibimos a tiempo, pero hay una entrevista de Lilibel Alfonso del periódico Venceremos que ha recorrido prácticamente todos los sitios digitales cubanos. Sencillamente Fernando, y en una de sus partes le pregunta ella a Fernando cómo se siente tener tanto contacto físico, muestras de afecto, abrazos, besos, después de 15 años de tener tan pocas oportunidades de cercanía con otro ser humano. Dice Fernando, es raro en el mejor sentido. A la cárcel uno no va a hacer amigos, de modo que las relaciones, aunque haya cierta simpatía, son por lo general superficiales desde el punto de vista emotivo, y todo contacto físico está, por supuesto, descartado en esas circunstancias. De esas cosas uno no se percata hasta que llega a Cuba y es todo lo contrario. En los primeros momentos terminaba agotado, incluso en las reuniones familiares, y no entendía por qué, hasta que me di cuenta de la carga emotiva de esos momentos. Después de tanto tiempo sin tener algo así, de poder conversar temas familiares con gente que uno quiere, tener esa conexión emocional, pero es gratificante tanto cariño, y no me desagrada para nada que la gente me abrace, porque yo los abrazo también, y me consta que son unos abrazos tan fuertes que yo le dije que solamente en Oriente podrían contar competidores. Digo, te van a fracturar las costillas en mi tierra. ¿Algunas impresiones de este recorrido para que podamos entrar a hablar de las jornadas de Washington? Mira, el recorrido por las provincias de Santiago de Cuba y de Guantánamo fue impactante. La posibilidad de ver lo que se está haciendo en ambas provincias, los esfuerzos que está haciendo el pueblo y lo que está haciendo las organizaciones políticas y demás, el gobierno en las provincias, toda una experiencia de conceptos que se están aplicando, de desarrollo, de avance. Yo llegaba a Santiago de Cuba, pensé encontrar una ciudad todavía bajo los efectos donde los efectos del huracán Sandy se pudieran percibir, y no dudo que hay algunos lugares en el que todavía haya cosas que hacer, pero se ve una ciudad organizada, limpia, reconstruida. Vimos, por supuesto, lugares históricos de una significación tremenda para la historia nuestra, que emociona a cualquier cubano. Fuimos a centros de producción, centros de servicio, compartimos con los jóvenes en las universidades, en centros de estudio de otros niveles de enseñanza, con combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, y donde quiera que fuimos siempre vimos ese espíritu revolucionario y ese fervor patriótico que caracteriza a nuestro pueblo y que se expresa de una manera acentuada tanto en Santiago de Cuba como en Guantánamo. Realmente fue muy enriquecedora la experiencia. Yo sé que para las personas el intercambio es importante después de tantos años de lucha, viendo una figura en una lámina, en una foto, en un póster, ver a una persona, a un ser humano de carne y hueso, para ellos es importante. Yo creo que además es importante el intercambio en que ellos preguntan y uno trata de responder en la medida de las posibilidades a las inquietudes de las personas. En ese proceso yo también me enriquezco mucho y aprendo mucho de cuáles son los intereses de las personas. Además, uno recibe opiniones de las personas sobre el proceso de los 5. Y yo sé que las personas no me están viendo a mí como Fernando González, están viendo a los 5, que somos una unidad, ¿no? Y yo siempre decía que bueno, él aprovechaba todas y cada una de estas actividades para agradecer el apoyo de las personas por tantos años, personas que han estado participando, muchos de ellos, los jóvenes, han crecido en esta lucha, han estado participando en tribunas abiertas, en demostraciones, generando iniciativas por nosotros. Entonces el primer deber mío era expresar la gratitud a nombre mío, a nombre de mis hermanos y de nuestras familias, por esa lucha, y además bueno, el compromiso que sabemos que existe de continuar batallando hasta que logremos traer de regreso a Gerardo, a Ramón y a Tony. Y por otra parte, además de las visitas a los centros históricos, a los centros de producción, de servicio, el intercambio ya más formal en un auditorio, es muy importante también el contacto con las personas que espontáneamente se acercan a uno, los niños, los jóvenes. Veo muchos jóvenes en esas imágenes que estamos viendo de Santiago de Cuba. Lo que más veo son jóvenes, es decir, fueron encuentros con colectivos jóvenes. Muchísimos jóvenes, porque encuentros con colectivos jóvenes de estudiantes, pero colectivos productivos o de la defensa, también constituidos mayoritariamente por jóvenes. Y es una cosa que me impresiona donde quiera que he ido.
no solo en Santiago de Cuba y en Guantánamo, en otros lugares también, aunque estas son las 2 primeras provincias que yo visito en un recorrido oficial, pero he estado en otros lugares, aquí en La Habana, visitando otros centros vinculados con la defensa o con el Ministerio del Interior, y me impresiona mucho el compromiso de los jóvenes, la participación de los jóvenes en tareas que son de complejidad, que son de gran responsabilidad. Y yo siempre pongo el ejemplo de un puesto de guardafrontera que visité en el Cabo de San Antonio, en un lugar al final de la isla, en un lugar en condiciones difíciles. Y cuando llego ahí, lo que fui es a saludar, porque estaba de visita cerca, y fui a saludar. Y ahí me encuentro un grupo de combatientes, todos sumamente jóvenes, prácticamente muchachos de 17, 18 años, dirigidos por oficiales que eran prácticamente 2, 3 años mayores que ellos. Y estos oficiales eran los que los educaban, los que les daban las misiones, los que le hacían, o sea, cumplían las misiones complejas que se cumplen en esos lugares, misiones de gran responsabilidad y de gran sensibilidad. Y es eso lo que he encontrado donde quiera que he ido. O sea, la juventud participando con sus características como jóvenes, con sus códigos nuevos de comunicación o diferentes a los míos, que soy de otra generación, pero participando, luchando, incorporada a los esfuerzos que hace todo nuestro pueblo, y con ese compromiso patriótico y revolucionario. Es lo que he visto en todas partes. Muchos jóvenes que además se acercaban de manera espontánea a expresarnos su solidaridad, a darnos un abrazo. La calle puede ser tan emotiva como la calle, centro escogido. Sí. Y los intercambios son, formales en un centro educativo, o en un centro de producción, o en un centro de militar, de la defensa, son interesantes, son muy importantes también, pero es un intercambio un poco más formal. Aún así se expresan muchas cosas, muchos sentimientos, y además siempre hay espacio para el abrazo y para la foto, para hacer llegar un mensaje a los otros hermanos. Pero además de ese tipo de intercambio, el saludo y el afecto que se demuestra en esos encuentros fortuitos en la calle. Uno está en una actividad y al salir de la actividad se encuentra que se ha aglomerado ahí un grupo de personas esperando para saludar, para que uno le diga unas palabras, y además lo abrazan a uno, lo besan, le entregan una flor o un regalito, o le piden que le firme, y no se trata de Fernando, se trata de los 5. Lo que están viendo es al menos uno de esas 5 personas por las cuales han luchado tanto, y eso es de agradecer, y realmente el reto para mí es hacerle llegar de la manera más fidedigna posible todo eso que yo estoy viviendo a los 3 compañeros que permanecen en prisión, para que ellos también de alguna manera reciban lo que yo estoy viviendo. Y la que no recibe, que por ejemplo hoy, cuando salíamos de la preparación de esta reunión, de esta mesa redonda, había unos pintores en el área de la imprenta Federico Engel, y uno discutía con el otro que sí, que es Fernando González, compadre, el héroe, y decir que les daba pena acercarse, es decir, no cuento los que por pena no se acercan. Sí, sucede eso, o sea, cada persona, bueno, tiene su propia psicología, y entonces, bueno, yo diría que lo que predomina es la espontaneidad de lanzarse a saludar, a decirle una palabra. Hay veces que ni siquiera se dice una palabra, hay veces que solamente un abrazo va claro, mucho. Y bueno, yo en la medida de las posibilidades trato de reciprocar, porque realmente el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años por nosotros, realmente uno lleva un sentimiento de gratitud bien profundo, ¿no? ¿No estás escribiendo estas impresiones? No, todavía. Yo, bueno, mis viajes a la provincia recién comienzan, son mis primeras experiencias en la provincia. Y son experiencias bien intensas. Yo no he pensado en escribir sobre ese tema. Aún así, bueno, creo que si en algún momento lo hiciera, tendría que ganar un poco de distancia para poder reflejarlo de una manera que no fuera, que no trasluciera digamos, una emoción que vaya a ser inferior a lo que... A ser inferior. Entonces, quizás para hacer una valoración un poco más objetiva, ¿no? Quizás se requiera más de tiempo, pero además yo creo que va a haber visitas a otras provincias, y en ese caso lo que habría que hacer es a lo mejor recoger una experiencia general, porque
aunque cada territorio tiene sus características propias, yo estoy seguro que hay un sentimiento generalizado que es el mismo en todos los lugares. Vamos a pasar ya al tema de hoy, las jornadas de Washington. Algunos dirán, ¿y por qué el plural? El plural es porque es la tercera, y porque además yo también estaba convencida de que venía una cuarta ya este mismo año. De eso nos va a hablar un poquito más adelante Graciela, pero también quiero las impresiones de Fernando como uno de los protagonistas o de las personas que genera esta solidaridad. Vamos primero a ver un pequeño video preparado también por el Comité Internacional, que agradecemos a Alicia Racco, a Bill Howell y también a David, que está trabajando con René en los sitios web para poner, y ya lo tiene en YouTube, así que ya saben los que tengan acceso que lo pueden bajar. Esto es un resumen de lo que fue la intensidad del 4 al 9 de junio, la jornada, la tercera jornada de solidaridad con los 5 en Washington. We are really glad to be here in Washington, D.C. during this particular time, because we think this is the time to be here in D.C. to raise our voice as part of all the other voices that are being raised right now in the United States for a change of U.S. policy towards Cuba. Últimamente ha habido una encuesta que se ha publicado en Estados Unidos en febrero pasado. And what are we talking? Talk about a recent survey in the United States in February, y que demuestra que en Estados Unidos una mayoría, actualmente una mayoría de los ciudadanos, which revealed that in the United States today a majority of citizens quiere que la administración de Estados Unidos cambie su actitud con respecto a Cuba. This is happening at a pretty interesting time. There seem to be a lot of fast-moving and maybe hopeful developments in relations between the United States and Cuba, and I speak of the delegation last week from the U.S. Chamber of Commerce that were in Havana, and last month we had the letter to President Obama signed by a diverse group of 44 Republicans, Democrats, including people from the Bush administration, calling for change in U.S. policy. The fact of the matter is, the big thing at stake here is the Cuban Five in this day and on this issue. But deeper and as profound as that is what in the world this country has done to Cuba for more years than we want to count. I've been going to Cuba for 43 years. That this embargo has lasted for 43 years, we should be ashamed. And the fact of the matter is, the issue of the Cuban Five is a legal issue, but it is also profoundly an issue for us. And we need to take this up with our government. We need to talk to our representatives. We need to say to them, this has to end. I'm so glad to be here at Sheridan Circle, the site of my father's assassination. He died here with Ronnie Carpin Moffett. Their deaths are directly tied in to this case to free the Cuban Five. As you know, the Cuban Five were here investigating the terrorist organizations of which came members that were directly involved in my father's assassination. Pero estoy seguro de que la revolución cubana va a cargar todavía esquifes de muchos presidentes norteamericanos. Estamos aquí para reiterar nuestra solidaridad. Espero que el año que viene, en junio del año que viene, estemos aquí con los 5 sentados aquí en estas sillas. Por eso estoy aquí y estoy seguro que también ustedes por eso están aquí.
Para mí es una alegría enorme, a pesar de todas las dificultades de tener que abandonar el trabajo y todo eso, pero para mí es una realización, una alegría muy grande estar aquí hablando, no solamente en mi nombre, en nombre de amigos, pero estar hablando, estoy seguro, en nombre de la grande mayoría de 200 millones de brasileños que son solidarios con Cuba y que son solidarios con la liberación inmediata de los cubanos que están presos aquí. Muchísimas gracias a todos. We have to leave here understanding that we have to do more, that it is our mandate that we do more. We have to talk more, we have to engage more, we have to, I'm so happy to see my friends and brothers from Unite here, from the UK, and others. We have to go to places we have not gone and engage in ways that we have not engaged before. We have to knowing that it is a political issue and it needs our attention in every way, in every form in which we can act politically as citizens. Citizens of this country and citizens of our world. That has to be our commitment here. Nothing less than that is acceptable from us. So as we take on these 5 days and continue our dialogue and enrich each other and encourage each other and strengthen each other, we have to take the passion of that, the love of this enormous, this extraordinary country, and their commitment to justice. Bueno, lo que estaban viendo era este video preparado, reitero, David Vázquez lo ha subido al sitio en internet, se puede encontrar en YouTube para quienes puedan tener acceso. Y vuelvo con Fernando brevemente. Para ustedes como receptores de esta solidaridad, ver a un actor de la talla de Danny Glover o a Joan Brown Campbell, que hizo tanto por la libertad de Elian, o el Fernando Moraes o el hijo de Orlando Letelier, ¿cómo ven ustedes esta jornada? ¿Qué trascendencia, qué importancia le otorgan? Mira, yo pienso que esta jornada es uno de los eventos más importantes que se han realizado durante todos estos años con relación a la liberación de los 5. Hay otros eventos que han tenido una significación también, la comisión que se realizó en Londres en el mes de marzo, y otros eventos que durante los años pasados se han realizado, pero esta jornada, en mi opinión, expresa una madurez en su desarrollo. Es la tercera edición, es la tercera vez que se realiza. Ya la segunda jornada fue un esfuerzo organizativo y de unos resultados importantes. Esta tercera yo creo que demuestra ya un nivel de madurez grande en la capacidad de organizar, en la capacidad de llamar a personalidades del mundo intelectual, del mundo político, del mundo académico, activistas, sindicalistas, artistas, y entonces expresa este grado de madurez que te mencionaba y además una efectividad que es desde mi punto de vista impresionante. Yo creo que se hicieron esfuerzos grandes y podemos observar el resultado. O sea, hay una capacidad movilizativa, hay además un trabajo que une dos vertientes del esfuerzo, una vertiente que es la movilización de opinión pública, la educación de personas con información sobre el caso, y a la vez hay otra vertiente que es llegar a las estructuras del poder en los Estados Unidos. En el caso de la jornada, como se realizó en años anteriores, pero en este año aún con más grado de organización y de madurez, las dos vertientes se dan con mucha fuerza. Es una ocasión realmente de suma importancia, como yo lo veo, en el desarrollo de la lucha por los 5, que la pone a un nivel, en mi opinión, muy superior. Hay mucho todavía por hacer. Tenemos que comenzar a organizarnos para la próxima jornada, pensando que hay que hacerla mejor, aun cuando tengamos la esperanza de que una cuarta jornada no haga falta, pero no podemos limitarnos, hay que prepararla y hacerlo lo mejor posible, porque realmente esta tercera jornada deja un reto para hacer algo superior el año próximo. No va a ser fácil superarlo, pero yo creo que sí se puede. Siempre hay posibilidades de hacer algo más efectivo, pero sin dudas pone la vara bien alto, porque realmente fue un esfuerzo organizativo
muy serio, muy importante, y creo que pone la lucha por la liberación de los 5 en un momento nuevo. En un momento en el que ya es más conocido dentro de los círculos de poder de Estados Unidos. Ya los medios de prensa en Estados Unidos les cuesta más trabajo negarse a publicar. Hay periódicos importantes dentro de Estados Unidos como el Washington Post que cubrió el evento y publicó un trabajo sobre el mismo. No quiere decir que hayamos roto el muro de silencio, no quiere decir que no haya mucho todavía que la prensa grande de los Estados Unidos se niegue a publicar, pero sin duda se ha abierto una brecha con el trabajo que se realizó en esta jornada. Y yo realmente pienso que hay que agradecer al Comité Internacional que lo organiza y a todas las personas que de manera individual o como parte de instituciones, tanto en Estados Unidos como en otros países de Europa, de Asia, de América Latina e incluso de acá de Cuba, participaron y contribuyeron a que este esfuerzo se pudiera llevar a cabo de la manera que se llevó a cabo y tuviera los efectos y diera los resultados que dio. Es una valoración sin entrar a detallar las personas que asistieron, porque bueno, hay otras personas aquí en el panel que estuvieron presentes ahí, lo pueden hacer mejor que yo. Pero es una valoración de manera general, muy satisfecho con lo que se hizo, y yo creo que nos da todo energías para trabajar, para ver con mayor optimismo las cosas y para trazarnos el reto de hacer el año próximo una jornada aún superior. Bueno, por cierto, entre las personalidades que estuvieron en Washington está el destacadísimo escritor y periodista Stephen Kimber, autor de un libro que habla sobre el caso de los 5 y el diferendo entre Cuba y los Estados Unidos, y dice siempre, como dice Fernando, se encuentran inspiración y motivaciones, y a veces se encuentran argumentos muy sólidos, como los que expresó Stephen Kimber, un gran conocedor a partir de sus estudios de Cuba y de las tensiones en las relaciones Cuba-Estados Unidos, que también intervino. Hay horas de video, pero seleccionamos fragmentos como este. Hoy día eso importa mucho. Como lo dije al principio, la situación en la que nos encontramos es la siguiente. Hay cosas que están cambiando. Se habla mucho de la posibilidad de un intercambio, de la aplicación del orden ejecutivo, pero ello solamente sucederá si el gobierno de los Estados Unidos y las personas que deciden están convencidos de que existe un respaldo público, o por lo menos no hay un rechazo público. Y la única manera de lograr esto es convencer a los ciudadanos comunes de que este no es un caso de conspiración para asesinar, sino se trata de una conspiración para condenar a alguien porque esa persona era cubana. Por lo tanto, es muy importante que salgamos de este salón y que nos marchemos de Washington, especialmente nosotros que somos norteamericanos, y hablemos con nuestros vecinos y amigos o personas que tengan un poco conocimiento de la historia del caso de los 5, y que cada vez que el tema sale hay que decirles que lo que se les ha dicho no es lo real. Y eso es válido también cuando lo vemos en la prensa local, o Washington Post o el New York Times, puesto que siempre se dice en esos periódicos de que estos cubanos fueron condenados puesto por conspiración para asesinar. Pero escriben entonces a la redacción, pongan sus nombres en la sección de opiniones. Yo sé que en estos tiempos eso no es bueno, pero háganlo. Y sigan llamando, puesto que más temprano que tarde esa es la manera en que vamos a convencer a las personas de que existe una lógica a favor de que se indulten a estas personas, se les libere y que regresen a sus familias. No podemos aceptar la versión oficial, y hay que hacer saber a la gente de que existe otra versión. Muchas gracias. Bueno, y lo que decía Stephen Kimber me parece importantísima la precisión, se refería a las acusaciones brutales contra Gerardo Hernández. Decía, esto no es un cargo de conspiración para asesinato, es realmente un cargo inventado, es decir, es una conspiración para acusar a alguien por el delito de ser sencillamente cubanos. Voy con Graciela, que uno se pregunta siempre cómo le alcanza el tiempo para tanto. Graciela, hemos leído que es
un evento sobre la nueva era en las relaciones Cuba-Estados Unidos. ¿Tiene que ver con que no fue solo del tema de los 5 o que el tema de los 5 se inserta en lo que se considera una nueva era en las relaciones? Tiene que ver con las dos cosas realmente. Nosotros hemos celebrado esta jornada que ha sido la más importante de las jornadas celebradas en Washington y uno de los eventos políticos y de solidaridad más importantes de los últimos años, porque se inscribe en un momento, en un contexto político en Estados Unidos. Ese contexto, ese espacio político, nosotros lo venimos observando desde principios de este año hasta ahora, se ha incrementado recientemente, donde un importante sector de la población norteamericana, importantes sectores de poder en Estados Unidos, que abarcan un abanico muy interesante, donde hay académicos, religiosos, empresarios, sectores de mucho poder de tipo económico, y por supuesto analistas políticos e intelectuales, y representantes también del Congreso y del Senado, de alguna manera reconocen que debe darse un cambio en las relaciones Estados Unidos-Cuba. Un cambio que de alguna manera pueda superar lo que ha ocurrido durante estos 50 años. Y eso se habló allí, de todo eso se habló. Justamente en el marco de esa situación, con una cantidad de artículos en la prensa, con una encuesta incluso importante, ubicada en la Florida, donde hablan justamente de esa necesidad de un cambio de política de Estados Unidos, una política fracasada, hostil, perversa, en un país tan poderoso como Estados Unidos hacia Cuba, se da la jornada nuestra, una jornada de denuncia y solidaridad, donde vamos justamente a pedir claramente por la libertad de Gerardo, Ramón y Antonio. Y esa jornada tenía varios momentos. Un momento nosotros pensábamos con nuestros compañeros en Estados Unidos, cómo de alguna manera darle la voz o hacer partícipes a todos los amigos que de una forma u otra se han mostrado su solidaridad con los 5 y su solidaridad con la Revolución Cubana, con Cuba. Entonces pensamos en una conferencia de 2 días previa a la manifestación a la Casa Blanca y previo también a algo muy importante que fue el contacto directo o el lobby, como se dice en Estados Unidos, con congresistas y con senadores. Y entonces se organiza esa conferencia de prensa que se llama justamente por una nueva era de las relaciones de Estados Unidos-Cuba. Es una expresión todavía de deseo. Es de esperanza. Ahora, es una expresión de esperanza. Claro, fueron al Congreso y varios congresistas o parlamentarios europeos y latinoamericanos pudieron contactar con congresistas norteamericanos importantes, pudieron contactar con funcionarios del Estado de los Estados Unidos, funcionarios de gobierno. Sí. Vuelvo un poquito para atrás con la conferencia que tú me preguntabas antes y luego te comento sobre el lobby y la acción del contacto con el Congreso. Tú me decías por qué, cómo incide el caso de los 5 o la nueva era, o si las dos cosas. Inciden las dos cosas porque justamente para que se establezca una nueva era, una nueva relación de Estados Unidos con Cuba, hay que superar un principal problema. Y ese principal problema, que no es un pequeño problema, es un enorme problema, pero que tiene una solución relativamente fácil, una solución de buena voluntad entre las partes, una solución que implica un gesto de comprensión, un gesto humanitario. Es la libertad de Gerardo, de Ramón y de Antonio. En ese contexto se da esa conferencia de 2 días que, de todas las conferencias que se han hecho en Estados Unidos, esta ha sido la más importante y ha marcado de alguna manera una nueva etapa en la solidaridad por el lugar al que hemos llegado. Nunca antes se interesaron los medios de prensa por cubrir absolutamente nada. Y desde el primer día
que llegamos a Washington el 4 de junio, se inauguró en el Club Nacional de la Prensa, el lugar más prestigioso, de los más serios, además, desde el punto de vista periodístico e histórico, que hace la historia del periodismo en Estados Unidos, una conferencia extraordinaria que muestra a el abogado principal de la defensa, Martin Garbus, y a Stephen Kirby. Conferencia que fue cubierta por una cantidad de medios que nosotros no imaginábamos. Nosotros llevamos una cantidad de dossier y de información en carpetas para entregar a esos medios de prensa. De pronto nos damos cuenta que las carpetas con información para los medios no alcanzaban. Allí estaba el Washington Post, estaba Associated Press, estaba CNN, estaba CNN Video, estaba Hispan TV, estaba Russia Today, una cantidad de medios sumamente importantes. Y la conferencia de 2 días fue absolutamente extraordinaria. Aquí ustedes han podido ver una partecita muy pequeña con extractos de lo que dijeron estas personalidades tan importantes. Nosotros tenemos un trabajo y un desafío por delante grande, que es subtitular y traducir al español unos 35 videos que quisiéramos compartir con el pueblo cubano para que ustedes se den cuenta de la importancia de lo que se dijo en Washington y del impacto que tuvo. Y luego llegamos justamente 2 días después, primero la manifestación y luego el lobby del Congreso. Pero ante la Casa Blanca fue la manifestación el sábado. La manifestación fue el sábado y a la manifestación le precedió algo lindísimo también, organizado por jóvenes de Vancouver, jóvenes de Leilam que estudian aquí, uno de Brasil y otro de Estados Unidos, y un joven trabajador cubano en la cultura que también nos acompañaba, que fue un bicicletazo, una salida en bicicleta por los parques y las calles de Washington previo a la manifestación frente a la Casa Blanca. La manifestación fue otra sorpresa porque congregó a un número superior de manifestantes del que esperábamos. Inicialmente fuimos 400 y luego arrancamos en un momento dado hacia el Ministerio de Justicia, y cuando llegamos al Ministerio de Justicia, por cierto, acompañados por 7 patrulleros, demasiados patrulleros, para los que íbamos éramos unas 500 personas, acompañados por parlamentarios de Europa, la parlamentaria alemana Cisetán y un grupo importante de parlamentarios de América Latina, personalidades, artistas y amigos de la solidaridad. Fue algo hermoso, con mucha energía, donde se habló fuerte y claro frente a ese ministerio que realmente nos habla mal de lo que es la justicia, cuando quisiéramos que nos hablara bien de lo que tendría que ser la justicia en Estados Unidos. Congresistas, ¿cuántos vieron? Otra heranza. Muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, los congresistas, visitamos una cantidad muy importante de oficinas del Congreso, oficinas del Senado y de congresistas en forma directa. Estas visitas, además, lo curioso y lo importante, se hicieron no por 1, 2, 3 o un pequeño grupo de personas, participaron más de medio centenar de personas en las visitas al Congreso, en un arco de personas que iban desde Eslovenia hasta Argentina, donde participaron parlamentarios de Europa, de América Latina, alcaldes de El Salvador, movimientos sociales, personalidades, escritores, académicos, abogados. La primera sorpresa era justamente cuando íbamos llegando a las oficinas y veían que no alcanzaban las sillas para atendernos, y la multiplicidad de personas que venían desde todas partes del mundo a abogar por los 5. Lo más gratificante de esos contactos fue reconocer en primer lugar que tienen conocimiento del caso, hay un mayor conocimiento del caso y había una voluntad de ayudar o de colaborar en una solución humanitaria. Muchos fueron un poco más allá y hablaron del interés de sus senadores, de sus congresistas en encontrar una salida humanitaria, agradecieron nuestra presencia, agradecieron muchísimo la documentación, una documentación realmente importante que se les entregó. Quedamos con todos en contactos para seguir justamente encontrándose y viendo la posibilidad de alcanzar el resultado que esperamos. ¿Y alguien del gobierno recibió a estas personalidades venidas de todas partes? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, estaba perfectamente entregado, pero son oficinas del gobierno, ¿no? Y así nos recibieron en todas partes muy bien.
Nosotros, por supuesto, tenemos otras expectativas también. Hubiéramos querido tener citas con el Departamento de Justicia. Se inició una gestión por parte de importantes asociaciones de abogados de América Latina para hacer el contacto con el Ministerio de Justicia, y creemos que en general lo alcanzado en las visitas al Congreso y al Senado han puesto el caso de los 5 a un nivel realmente alto. Bueno, vamos a escuchar, porque lo decíamos aquí en una mesa anterior, la iglesia norteamericana ha cumplido un papel central en facilitar espacios, en facilitar encuentros, y tenemos aquí un pequeño video del reverendo John McCullough, director del Servicio Mundial de Iglesias, y ahí están sus palabras en este evento de las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba. Existe algo que se llama fe. Y existe algo que se llama buena fe. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la fe, hay dos cuestiones que quisiera someter a nuestra consideración. La primera cosa acerca de la buena fe es lo que expresaría en la palabra respeto. En la palabra respeto, ¿está bien? Nuestro mundo se hace fundamentalmente mejor cuando la gente se respeta entre sí, cuando los gobiernos se respetan entre sí, cuando la gente se respeta entre sí. O sea, no es suficiente decir yo tengo fe. Es más, se hace cuantitativamente mejor cuando uno puede demostrar también que uno respeta al prójimo, a pesar de nuestras diferencias. Respetamos el hecho de que otras personas tienen puntos de vista y enfoques diferentes, pero que podemos sostener una conversación porque nos respetamos el uno al otro y vemos al otro como un igual. Valoramos a la otra persona. Entonces, esa es una de las cosas que quería decirles. Y la otra cosa que quería plantearles tiene que ver con la libre determinación. La libre determinación. Que los cubanos merecen ejercer el derecho de determinar su propia identidad nacional. Cuando nosotros reconocemos eso y respetamos eso como una realidad, entonces podemos avanzar. Podemos realmente experimentar la transformación de nuestro mundo para bien. Entonces, amigos, yo sencillamente he querido estar hoy aquí para reconocernos, para alentarnos, para reafirmar que ustedes están acompañados por todo un montón de declarantes, y hay muchísimas personas que están trabajando conjuntamente sobre este tema, y nos sentimos apasionados al respecto, y que estamos pendientes de todo, y que estamos decididos, y que no renunciaremos, y que no cederemos. Y podíamos decir lo mismo desde 1742 antes de nuestra era hasta el momento, y que no nos vamos a cansar en transmitir este mensaje. Y como señalé anteriormente, espero que el año próximo no estemos aquí sosteniendo esta misma función, pero estaremos por aquí siempre que sea necesario para garantizar que la justicia se cumpla para los 5 cubanos y para nuestro pueblo. Bueno, a uno siempre le surge cuando conoce que hay muchísimos documentos, acciones y gestiones de la iglesia norteamericana, la iglesia protestante, para lograr la libertad de los 5, y uno se pregunta qué capacidad real tiene esa iglesia de llegar al poder, al ejecutivo, y si han tenido algo con la Casa Blanca, se han comunicado, han tenido respuesta. Nasira, que ha acompañado estas jornadas desde la iglesia, nos puede decir. Sí, evidentemente se han hecho varias acciones en función de que la iglesia también tome parte y dé su voz profética como cristianos ante la justicia. Yo pienso que también se han hecho muchas acciones de parte de Cuba y de la plataforma interreligiosa que hemos venido trabajando, y hemos elevado eso a diferentes sectores religiosos, no solo las iglesias cristianas, pero otras fe religiosas han participado, como los grupos yoruba, los musulmanes, los budistas, pero el hecho de que la iglesia de Norteamérica, de Estados Unidos, esté tomando conciencia
ha tenido varios momentos. Yo diría que un último momento fue una visita de un grupo de 6 líderes cubanos a Estados Unidos, donde ellos participaron directamente en reuniones con congresistas, en el Senado, y también se reunieron con el Departamento del Estado. Este grupo estaba liderado por el Consejo de Iglesias de Cuba y participaron dirigentes del Seminario Evangélico de Teología, del Centro Martin Luther King, estuvo la obispa de la Iglesia Episcopal. Todos han sido pequeñas acciones o acciones que han llegado a estas iglesias y han ido concientizando a las personas. Lo que está diciendo el doctor McCuller, que es una realidad, la iglesia está formando parte, y ellos, a partir de esta visita, se han emitido 2 cartas que para mí son importantísimas, y una ha sido una carta que emitió la presidenta de la Alianza Bautista de los Estados Unidos, que la emitió el día 5 de marzo, donde ella hace todo un compromiso de solidaridad, y habla que esta alianza ha hecho repetidas declaraciones pidiendo a nuestro gobierno, al gobierno de Estados Unidos, que se examine la política en estos 50 años, y todas estas cartas que han llegado a Barack Obama, porque han sido cartas directamente a Barack Obama. Esta carta está en español, no sé si tengan la posibilidad de pasarla, o si no hablar algún fragmento que pueda comentar. En ese sentido, la carta es algo final, dice: hoy le escribimos para pedirle que en estos hombres sea indultado por el tiempo ya cumplido, un acto que sería un primer paso hacia la restauración de las relaciones con Cuba como el vecino cercano de Estados Unidos. La liberación de los 5 sin duda ayudará a la restauración de las relaciones entre ambos países. Una de las cosas que se enmarca es las relaciones entre ambos países, cosa que también fue llevado ahí en la jornada, la nueva era entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También creemos que tal paso podría resultar en la liberación y el regreso. Bueno, habla de Alan Gross y junto a su familia, porque también ellos están en la defensa de que la familia sea nutrida de sus hijos, o sea, 4 familias podrían ser beneficiadas, nuestras 3 familias cubanas y la familia de esta persona, junto con nuestros hermanos y hermanas de la Fraternidad de la Iglesia Bautista de Cuba, que ha sido la contraparte de esta Alianza Bautista. Anhelamos un nuevo día en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba para el beneficio mutuo de los pueblos en ambas relaciones. La iglesia es un sector importante en cuanto al tema de la espiritualidad, de hablar del sentido de la humanidad, de ser solidario, porque esas fueron las enseñanzas que Cristo nos trajo y por la cual nosotros abogamos y profesamos esta fe. Yo he pensado personalmente, y un grupo de nosotros, que el altruismo que han tenido estos hermanos, estos 5 héroes, sobrepasa más allá, y sobrepasa porque pienso también en la vida de Jesús, cómo se entregó por otro. Ellos no sabían, ellos se entregan sus vidas, sufren estas prisiones por causa de todos. O sea, no importa la creencia religiosa, no importa la identidad, pero ellos se entregan. Entonces ahí hace como una conexión cuando la vida de Jesús viene y como Él se entrega por toda la humanidad, entrega su vida por toda la humanidad. Nosotros como cristianos, como personas de fe, hemos visto ese altruismo en estos hermanos. Entonces tenemos que seguir luchando. Yo creo que es momento ya para que también nos promulguemos, la iglesia y todas estas iglesias estén hablando. Hay un texto bíblico, no sé si tengo tiempo para... Ya no nos queda mucho tiempo, pero que habla de esto, que es el momento ya, el momento Kairos está en esto, de que ya tengamos a nuestros hermanos. Y haremos todos nuestros esfuerzos, creo que la iglesia cubana, la iglesia norteamericana, porque también estamos abogando hace mucho tiempo por la restauración de estas relaciones, porque ese es el bloqueo, porque no quiten la lista de terrorismo. No hay sentido, no hay razón, y es totalmente anticristiano. Bueno, no me dice, Nasira, si Obama ha respondido. Si Obama hubiera respondido alguna de estas cartas, la tuviéramos aquí sobre la mesa seguramente. Pero como dice Cindy Sheehan, ustedes recuerdan, esa mujer que Hugo Chávez, ella recordaba, Hugo Chávez me llamó la Madre Esperanza y me decía: tú enfrentas a Mr. Danger, al señor Peligro, entonces Bush. Y ahí estuvo Cindy Sheehan, aquella madre que luego de perder a su hijo se convirtió en una luchadora por los derechos
derechos civiles y demandó el cierre de la base naval y demandó el regreso de las tropas de Irak. Esta mujer dijo algo muy interesante, muy importante. ¿Cuánto vale pararse a gritar frente a la Casa Blanca? Les propongo que en el final de nuestra mesa y luego volvamos para cerrar con Fernando, escuchemos a Cindy Sheehan en este evento en Washington. Cuando George Bush era el presidente y ahora que Obama es el presidente, cada vez que yo estoy aquí yo tomo un megáfono y voy a la cerca de la Casa Blanca y entonces monto allí mi megáfono y comienzo a decirle al presidente lo que yo quiero que él haga. Cierra Guantánamo, libera a Leon Stewart, libera a los 5 cubanos, deja de espiar contra nosotros. Yo no quiero andar por la vida con alguien espiándome las espaldas. Esas son las cosas que se dicen, ¿no? No ataquen a Siria, todas esas cosas. Entonces, ustedes vayan allá y utilicen el megáfono. Inclusive hemos convertido esa palabra en un verbo. Megafonemos la Casa Blanca. Entonces, un hombre que escribió un libro sobre George Bush. Y había una oficina, una reunión en la Casa Blanca y él estaba escribiendo y el hombre estaba observando a George Bush. Qué terrible trabajo el de ese hombre, observar a George Bush y escribir un libro sobre él. Pero bueno, mientras sostenían esa reunión en la oficina oval, me escuchaban a mí con mi megáfono. Y decían ellos, ahí está de nuevo Cindy Sheehan, de nuevo está ella allí megafoneándonos. Y entonces ellos nos escuchan, y eso es lo que hace la diferencia. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Hace exactamente 13 años ustedes le escribieron una carta al pueblo norteamericano donde le decían que querían hacerlos saber de la colosal injusticia. Ha regresado Fernando, ha regresado René. ¿Hay algún plan para acabar de resolver esto, de que todo el pueblo norteamericano convierta también esta causa en propia? Bueno, el plan es luchar. El plan es continuar la lucha y aportar todo lo que podamos, René y yo, a esa lucha. Bueno, hay ideas que hay que estudiar, hay que implementar. René además es una persona que genera muchas ideas y bueno, son cosas que hay que debatir para que sean lo más efectivas posible, pero sí, el plan es ese, luchar, sumarnos y lanzarnos de lleno a esa lucha con el apoyo de las instituciones y con el apoyo del comité, por supuesto con el apoyo del ICAP, y bueno, hacer todo lo posible con lo que podamos aportar él y yo, y bueno, unirnos al esfuerzo del pueblo de Cuba y de tantos amigos alrededor del mundo. Es el compromiso, como yo mencionaba anteriormente, que es el mismo que siente René, por traerlo de regreso. Y yo no tengo duda de que luchando lo vamos a lograr. No tengo la menor duda de eso. La cuestión es, bueno, tratar de que sea lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y lo más pronto posible es que en septiembre habrá coloquio en La Habana y habrá al mismo tiempo una nueva visita. No es jornada, pero habrá una nueva visita a congresistas, habrá más lobby para demandar que se acabe de resolver este problema. Lo que no se puede resignar Cuba es esperar a que regresen cuando se cumplan las sentencias, porque recuerden que hay 2 cadenas perpetuas y 15 años para Gerardo. Gracias a los 3, gracias Fernando, Graciela, Nasira y a todos nuestros invitados que nos han acompañado hoy. Los voy a despedir con algo muy especial. Juan Formel, lo último que grabó en Cuba fue esta canción que se llama Dicha Grande, inspirada en aquello que escribió José Martí al poner un pie por playitas de Cajobabo, donde ha estado más recientemente Fernando González. Un canto a la patria. Con él y las imágenes del regreso de estos 2 héroes a Cuba nos despedimos en la esperanza de que pronto podrán volver sus 3 hermanos. Gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Está llegando con más anhelos que osamentas, ya mis pies pisan la tierra. Estoy en Cuba, dicha grande, estoy en Cuba, dicha grande. Tengo al frente mi tierra, mi gente, mi niñez, mi verdad, mis dolores, mi raíz, mi razón, mis esencias, Cuba entera de mis amores, Cuba entera.
tierra de mis amores. Ya mi nave está llegando con más anhelos que osamentas. Ya mis pies pisan la tierra. Estoy en Cuba, dicha grande. Estoy en Cuba, dicha grande. Con los cantos que no escuchaba, Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Díaz-Canel a vicepresidente de Argentina. Destaca Amado Vudú importancia de la integración económica de América Latina.